Continuamos con más de Nexus y seguimos hablando del tema de accesibilidad en los sitios web, y para eso me acompaña el señor Santiago Núñez, quien es director de tecnologías digitales. Gracias, Santiago, por estar con nosotros. Vamos a hablar entonces un poco más sobre este tema y abordemos entonces sobre lo que es la tecnología propiamente accesible en personas con alguna discapacidad visual, y tal vez si abordamos también el tema de los portales del gobierno, ¿verdad? Si son o no accesibles. Bueno, primero que nada, es un placer para mí estar por acá, Diana. El tema de accesibilidad tiene que ver primero con la sociedad de la información. La sociedad de la información, en varias declaraciones mundiales, se ha reconocido como un recurso universal y cuya importancia radica en la capacidad de generar, por ejemplo, democracia profunda y extendida hasta la misma expresión artística. En ese sentido, el tema de accesibilidad lo que trata es primero de reconocer un hecho muy importante. La tecnología es el reflejo de la ecología humana, y dentro de esa misma ecología que trasciende de servicios a los servicios que el mismo gobierno trata de dar, nosotros queremos, a través de la accesibilidad, que las personas con algún tipo de discapacidad tengan acceso a esa información. En este momento la información significa el poder de transformar el mundo, y como seres humanos todos tenemos ese derecho y debería ser igualmente reconocido. Ok, ahora, precisamente hablamos entonces de esto, de un derecho, ¿verdad? De un derecho de todos y todas. Entonces, ¿qué se está haciendo o qué hace el gobierno para que esta información que es pública pueda llegar a todos? Inicialmente, en el tema de tecnologías digitales del Ministerio de Ciencia y Tecnología tenemos varios proyectos dentro de lo que es la Agenda Social Digital. La Agenda Social Digital es un marco estratégico y un marco conceptual que busca generar esa difusión de la sociedad de la información. Dentro de eso, el tema de accesibilidad dentro de MISI tiene importancia. Para empezar, nosotros tenemos la red de centros comunitarios inteligentes, los cuales han brindado un servicio muy importante en capacitación a través del país. Y dentro de esa capacitación estamos empezando a incluir para nuestra versión CESI 2.0 un capítulo de accesibilidad en donde al menos una máquina dentro de cada centro comunitario inteligente tenga herramientas para personas con diferentes discapacidades. ¿Esto se va a implementar este año? Esto se va a implementar una vez que el proyecto sea aprobado en el Fondo de Telecomunicaciones, que esperamos efectivamente sea a partir de la segunda mitad de este año. Ah, ok. Ahora, estamos entonces hablando de una accesibilidad para estas personas con alguna discapacidad visual, pero hemos visto a lo largo de este programa que tampoco hay como muchas opciones, ¿verdad? ¿Cómo se está haciendo para propiciar o para incentivar que estas investigaciones sobre software accesibles se den? Lo primero que hay que tener en cuenta es un diagnóstico de cuál es la situación actual. Junto con la Fundación 11 Española, que es experta en el área, y con fondos del Banco Mundial, iniciaremos una cooperación técnica, cuyo objetivo es precisamente hacer un diagnóstico no solo de accesibilidad en términos de discapacidades visuales o auditivas, sino de poblaciones vulnerables. Hay que reconocer un hecho, y es que generalmente hay una correlación fuerte entre poblaciones con discapacidad y poblaciones vulnerables. Una vez que esté listo ese diagnóstico, que va a ser, al igual que todos los documentos referentes al tema de carácter público, generaremos recomendaciones para empezar en nuestro mismo programa CESI 2.0. Y en la implantación de sitios web con accesibilidad hay que reconocer que hay aspectos que son no solo tecnológicos, de cuál tecnología va a ser utilizable en cuál tipo de computadora y que debe ser lo más universal posible, sino que hay otros dos niveles importantes. Está el nivel de la interfaz, porque el hecho que exista una discapacidad específica significa que alguno de los otros sentidos va a incrementarse. Entonces, personas con discapacidades auditivas tendrán una visión más aguda. Okay. Y la transferencia metafórica de significado va a ocurrir visualmente. Al contrario, personas con discapacidad auditiva tienden a tener su oído mucho más desarrollado, por lo tanto pueden capturar más información ahí. Y más aún, eso significa que aún estos dos medios tienen diferentes contenidos de información. Claro. Hablando en teoría de señales y matemáticamente dentro de esa teoría matemática, lo que significa que no es solamente poner el contenido accesible, sino hacer el contenido de tal forma que lleve la mayor cantidad de información posible.
Y vamos a empezar con un ejemplo que es, estamos en el rediseño de nuestro propio sitio web y el sitio web de CESI 2.0 para hacer un prototipo que sea exportable al resto de gobierno. Ahora, entonces, esto es lo que se quiere hacer para todos los portales o sitios del gobierno propiamente. Nos servirá primero como un prototipo, Okay. porque necesitamos generar esa experiencia que evidentemente en ese momento no la tenemos. Okay. Entonces es parte dentro de nuestra hoja de ruta para generar esa agenda social digital inclusiva. Claro, porque hablamos también de que son sitios con una información pública y que debería ser también de acceso para todas y todas. De pronto me comentaban por ahí una experiencia, lo que pasó con el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Que ahora para lo del impuesto de renta y esto, de pronto el software no era tan accesible, ¿verdad? Entonces sí se camina hacia esto, sí se va hacia una accesibilidad. Claro, para nosotros como Ministerio de Ciencia y Tecnología, en la parte de tecnologías digitales, es una prioridad generar este tipo de conocimiento y herramientas, porque de otra forma lo que vamos a hacer es generar un incremento en la brecha digital. Y la brecha digital ocurre a muchos niveles, no es solo incapacidad de acceso, sino es, aún teniendo acceso, incapacidad de uso de esas herramientas debido a limitaciones físicas o limitaciones de conocimiento. Ok, bueno Santiago, ya para ir cerrando, también si nos puede comentar entonces, además de este proyecto, ¿existe algún otro proyecto para apoyar sobre la accesibilidad y no necesariamente en lo que es la página web, ¿verdad? De pronto puede haber también algunas otras investigaciones en esto. Actualmente la empresa Fairplay Labs está desarrollando un juego para personas con discapacidades y esa es una iniciativa que como MISIT nosotros estamos apoyando tanto de la Dirección de Tecnologías Digitales como la Dirección de Fomento. ¿Por qué? Porque es un ejemplo. No es solo el sector gobierno, sino el sector industrial que a través de una concientización activa debe involucrarse en el proceso. Claro. ¿Juegos, me decía usted? Sí. ¿De qué tipo? Juegos, por ejemplo, para personas con discapacidad visual, son dirigidos por sonido. Ah, ok. Por ejemplo, en el caso de discapacidades auditivas, reconocimiento visual mucho más agudo. Ya, ok. Bueno, luego adentraremos más entonces en ese tema. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Santiago. Y ahora vamos a un corte, pero no se vaya, que seguimos con más de Nexos.